Si un asesor busca minimizar impuestos, ¿es legal? Hay tres conceptos que tenemos que tener muy claros: la elusión fiscal, la evasión fiscal y el fraude fiscal. Las sociedades offshore, ¿son legales? ¿Por qué tienen tan mala prensa? ¿Qué pasó el año pasado con Brasil a nivel fiscal? Un error muy grave es mudarse y luego asesorarse. ¿Cuál dirías que son las tres claves para hacer una correcta planificación patrimonial? El primero es proteger el patrimonio familiar, la protección patrimonial. Segundo objetivo, eficiencia tributaria. Y por último, el tercer objetivo es... Francisco Tocchetti es asesor de planificación patrimonial y ayuda a familias de alto poder adquisitivo a proteger su patrimonio, navegando el complejo mundo de la planificación legal y fiscal. Tiene una maestría en Derecho y Técnica Tributaria, una maestría en Fiscalidad Internacional y un posgrado en Cumplimiento Corporativo. Es profesor de planificación patrimonial y compliance en distintas universidades locales e internacionales y autor de varias publicaciones en periódicos y revistas profesionales. Pancho, ¿qué es exactamente la planificación patrimonial? Es una actividad que tiende a organizar el patrimonio hoy pensando en el futuro del patrimonio respecto a la familia. Porque es muy importante mencionar que la planificación patrimonial se enmarca dentro del ámbito familiar y no tanto dentro del ámbito empresarial. Obviamente que muchas veces tenemos la empresa familiar y ahí se desdibuja un poco todo, porque obviamente es parte del patrimonio de la familia, pero es una actividad que se da en el seno familiar. Y obviamente es una actividad muy complementaria a la gestión patrimonial. Nosotros los asesores en planificación patrimonial no decidimos dónde se invierte el patrimonio, sino que decidimos cómo se invierte el patrimonio para lograr esa organización. ¿Cuál dirías que son las tres claves para hacer una correcta planificación patrimonial? La planificación patrimonial tiene tres objetivos específicos que luego obviamente se pueden desdibujar en objetivos un poco menores. El primero es la protección patrimonial, que obviamente dentro de la protección tenemos la preservación del patrimonio en las generaciones familiares, protegerlo de terceros y protegerlo en mi misma familia, y también tenemos la confidencialidad dentro de esa protección, porque la confidencialidad del patrimonio, el derecho a la privacidad de mi patrimonio es súper relevante. Segundo objetivo, eficiencia tributaria. ¿Cómo logramos pagar la menor cantidad de impuestos dentro de la legalidad? Y eso vamos a tener que analizar siempre el país de la fuente de la inversión y el país de la residencia de la familia. Y por último, el tercer objetivo es la planificación sucesoria. O sea, cómo ese patrimonio familiar lo planifico para que pase a las siguientes generaciones de una forma ordenada, coherente y sin generarnos un problema. Pancho, de estos tres, ¿cuál dirías que es el más subestimado de todos? Según mi forma de verlo, el más subestimado de todos suele ser la planificación sucesoria. El padre de familia o el dueño del patrimonio tiende a pensar que no va a fallecer y deja ese objetivo para una segunda o tercera instancia. Le importa más la parte fiscal, puede ser una cuestión actual, y la parte sucesoria se deja un poco de lado. Las familias están empezando a tener cada vez más conciencia sobre esa importancia de planificar la herencia en vida y de generar una buena organización sucesoria para las futuras generaciones. ¿Hubo algún momento particular en la historia donde nació la planificación patrimonial como tal? Yo creo que la planificación patrimonial existe desde que existen patrimonios, o sea, desde que la familia tiene su patrimonio, tiene su vivienda, tiene sus ahorros, capaz que inconscientemente buscan organizarlo, depositarlo en un banco, comprarse un inmueble, pero desde que existe el patrimonio existe una planificación respecto a ese patrimonio. Por ejemplo, el concepto de fideicomiso que nosotros conocemos y escuchamos tanto hoy en día viene de la época del Imperio Romano, la fiducia cum amico, que cuando una persona tenía, por ejemplo, un inmueble y unos animales, se iba a la guerra, se lo dejaba a un amigo en propiedad fiduciaria, que es lo que conocemos hoy, para que lo cuide. Si él volvía de la guerra, se lo devuelve, y si no vuelve, se lo pasa a su mujer y a sus hijos, o a X persona. El trust anglosajón, que es una de las figuras de planificación patrimonial más robustas que existen, comienza a existir en el siglo XII, en el Reino Unido, en el mundo anglosajón. Esto de la planificación patrimonial tiene muchísimos años. Lo que no tiene muchos años es la planificación patrimonial tan sofisticada que conocemos nosotros hoy, con tanta legislación aplicable, con tantas aristas que tener presentes en un mismo caso. Eso es bastante reciente y te diré, Agus, que tiene unos 15 años, 20 años como muchísimo. ¿Dirías que esta planificación patrimonial más sofisticada viene de la mano de que los patrimonios están siendo más grandes o quizás tenga que ver con el movimiento de capitales y de personas que estamos viendo? Yo creo que viene de la mano de varias cuestiones. Primero, cada vez hay más riqueza en el mundo, en menos personas. O sea, son menos familias
familias que tienen más riqueza y eso demanda una planificación patrimonial no solo a nivel local sino también a nivel internacional. Porque la globalización nos permite hoy en día invertir en distintas partes del mundo sin mayores esfuerzos. Hoy podemos comprar bonos de un país con gran facilidad, podemos comprar un inmueble en otro país o hacer una inversión en un desarrollo en África o en Asia o donde consideremos que haya un mercado emergente, venture capital. La realidad es que hoy en día invertir es muy fácil a nivel internacional, sumando la gran riqueza que hay, la facilidad de inversión y los movimientos de personas por todo el mundo, porque cada vez son más las personas que se mueven por el mundo, eso hace que esta planificación se haya vuelto mucho más sofisticada, con muchas más legislaciones. Y obviamente el nacimiento del compliance en todo este mundo tiene una cuestión que ver súper relevante y es la cantidad de normativa que tenemos que cumplir hoy en día en cada uno de los países donde queremos invertir para que esa inversión logre cumplir con las legislaciones de cada uno de los países. Hablando de legislaciones y yendo bien a lo práctico, si un asesor busca minimizar impuestos, ¿es legal? Es totalmente legal y es muy importante tener claro eso. En el mundo de los impuestos, a grandes rasgos, por definición de esto que yo voy a decir, depende de cada uno de los países, hay tres conceptos que tenemos que tener muy claros: la elusión fiscal, la evasión fiscal y el fraude fiscal. La elusión fiscal es una actividad totalmente ilícita donde el contribuyente, de una forma u otra dentro de la ley, logra que no nazca la obligación tributaria. Y al no nacer la obligación tributaria, no nace la obligación de pagar un impuesto. Esa actividad es totalmente ilícita, por eso en las normativas, los países tenemos normativa antielusiva. El cliente busca esa elusión y la autoridad o el gobierno pone una normativa anti-elusión. Pero la elusión es totalmente ilícita. La evasión fiscal ya implica el nacimiento de la obligación tributaria, nace la obligación de pagar un impuesto, pero el contribuyente no informa a su autoridad. Es una actitud más pasiva del contribuyente de, bueno, yo debería pagar un impuesto pero no digo nada. Eso es la evasión fiscal. La evasión fiscal tiende a castigarse con multas. En algunos países, si supera montos muy altos, puede castigarse con penas de prisión. Y la más grave de todas es el fraude fiscal. El fraude fiscal nace la obligación tributaria, pero el contribuyente intenta engañar al fisco a través de ciertas actividades dolosas. Ese fraude fiscal suele pagarse con penas de prisión o penitenciaría. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿es legal buscar pagar menos impuestos? Hay alternativas, tenemos que tener cuidado de que sea hecho de la forma correcta. ¿Y qué es este concepto de la doble imposición y cómo se hace para evitarlo? La doble imposición es un concepto bastante complejo. No podemos entrar en un análisis muy profundo porque podríamos hablar de doble imposición jurídica, doble imposición económica, pero básicamente implica que estamos pagando impuesto dos veces o por una misma renta o sobre una misma persona, y eso fomenta mucho la inversión internacional. Dos países me están grabando por lo mismo dos veces. Entonces, la forma de evitarla son varias. Primero están los convenios para evitar la doble imposición, que son convenios entre países que establecen cómo se elimina esos dobles impuestos para fomentar la inversión en un país u otro. También tenemos normativa interna de cada uno de los países que te dan un crédito fiscal muchas veces por el impuesto pagado en la fuente. En el IRPF en Uruguay lo tenemos, en el impuesto a las ganancias en Argentina también existe. De esa forma el país internamente ya alivia esa doble imposición. Y después está obviamente cómo lo aplicamos. Por ejemplo, vamos al W8BEN del formulario del IRS, vamos a ver cómo hay una sección donde podemos aplicar el convenio que mi país tenga con Estados Unidos. Casualmente Uruguay y Argentina no tienen convenio para evitar la doble imposición con Estados Unidos, pero Chile sí lo tiene, Venezuela lo tiene, México lo tiene. Esa es también la forma práctica de poder aplicarse este beneficio. Pancho, y dejando un poco el lado fiscal y metiéndonos en materia de planificación sucesoria, ¿qué casos has visto durante tu carrera profesional? He visto varios conflictos sucesorios a lo largo de mi carrera y obviamente que no puedo entrar en mayores detalles por un tema de confidencialidad con mis clientes, pero me he enfrentado a casos donde gente muy joven recibe una herencia muy grande y donde algunas familias entran en un conflicto entre eventuales herederos por no tener una planificación patrimonial adecuada. Esto suele darse mucho más en países donde no existen las legítimas forzosas. Muchas veces he visto mucho conflicto a nivel herencia y mucho conflicto que se le genera a la persona que recibe la herencia por recibirla de tal forma. Así que hay que tener mucho cuidado. Recibiendo una suma importante de dinero, ¿uno no estaría con la vida resuelta? ¿Cómo es que hay conflictos ahí? Muchas veces
recibir una gran cantidad de dinero puede complicarte la vida. Sobre todo si quien lo recibe es una persona muy joven. Yo he visto casos de personas de entre 20 y 25 años recibiendo fortunas muy grandes. Entonces no siempre recibir una herencia es una solución, puede transformarse en un gran problema. Pancho, ¿qué consejos le darías a el padre de familia que nos está viendo para evitar este tipo de conflictos? Hay que asesorarse constantemente. La solución está en el asesoramiento. Hay muchos profesionales muy buenos que pueden ayudar en estos temas sucesorios y no hay que tener un gran patrimonio para empezar a asesorarse. La realidad es que con ciertas inversiones y con cierto patrimonio, ya teniendo algunos hijos, podemos empezar a diseñar una planificación sucesoria en distintas etapas y distintos hitos. No hay que esperar a tener un ultra high net worth para buscar asesoramiento, sino que al revés, podemos comenzar con un asesoramiento desde ya, pensando en cómo ese patrimonio va a ir creciendo y pensando eventualmente en la herencia que yo voy a recibir, que eventualmente después van a recibir mis hijos. Pero también es muy importante siempre esta planificación y este asesoramiento, trabajarlo en conjunto con los otros asesores del cliente. El asesor financiero, el contador, el abogado familiar. Si nosotros generamos una red de asesores alrededor del cliente, vamos a hacer una planificación patrimonial y sobre todo una planificación sucesoria muy a medida. ¿Cómo se logra una correcta planificación patrimonial? Para hacer una correcta planificación patrimonial, hoy en día un asesor en planificación patrimonial tiene que estar muy preparado. O sea, eso de que hablábamos hace un rato de la planificación patrimonial sofisticada en función de la diversificación de los patrimonios que existen hoy en día a nivel mundial y la cantidad de normativa que aplica, sin dudas que el asesor tiene que estar muy preparado, sobre todo si se va a enfrentar a un cliente sofisticado con patrimonios diversificados. Pero no es solo saber mucho de temas de impuestos, de temas de lavado de activos, de temas de regulación bancaria, de temas de obligaciones formales a cumplir en cada uno de los países, sino que también es generar una relación de mucha confianza con la familia que voy a trabajar. O sea, este es un rubro que tiende a ser más delicado porque nos enfrentamos a lo que es el patrimonio de una familia, algo que viene creándose hace mucho tiempo, que es muy importante, que le da mucha seguridad. Entonces, tener una relación muy cercana y de mucha confianza con las personas que yo voy a asesorar es muy importante, porque cuanto más información tengamos como asesores, mejor asesoramiento vamos a poder dar. Pero tenemos que lograr un vínculo entre estas dos características, una parte técnica y una parte de conocimiento práctico de la materia muy importante, porque no solo saber, sino también cómo saberlo hacer, sino que además un vínculo muy cercano con la familia que vamos a asesorar y de mucha confianza que tiende a traducirse en una relación de muy largo plazo. ¿Por qué en algo que es tan técnico la dimensión emocional cobra tal importancia? Eso es así porque tú estás asesorando en lo que es el patrimonio de la familia. ¿Okay? No estás asesorando sobre una situación puntual, un conflicto puntual que pueden haber tenido en X materia. Estás asesorando en cómo planificar el patrimonio familiar pensando en lo que hablamos hoy, ¿no? No solo cómo protegerlo, cómo pagar menos impuestos dentro de lo que sea posible y sobre todo cómo planificar esa herencia a futuro. Entonces, cuando asesoramos en una cuestión patrimonial, entra en juego algo muy sentimental, que es el cuidado que tiene que tener esa familia de ese patrimonio. A ti te están contratando para que esté más cuidado aún. Y obviamente que lo que yo digo siempre, el trabajo en equipo con los restantes asesores de la familia es de vital importancia. El asesor en planificación patrimonial que no logre trabajar en equipo con los otros asesores probablemente no llegue a un acuerdo. Vos como asesor de planificación patrimonial, ¿podrías decirnos algunas consideraciones legales y fiscales que tenés que considerar? Siempre que comenzamos un análisis en un proceso de planificación patrimonial, partimos del país de residencia del cliente, porque eso nos va a dar muchísima información. La situación del país propiamente dicha, si nos encontramos en un país que está estable o inestable, en Latinoamérica pasa muchísimo. Vamos a analizar la normativa aplicable en función de su residencia fiscal, cuáles son los impuestos que le van a aplicar o no, y al mismo tiempo también, sabiendo en qué país vive y cuál es su domicilio, cuál es la normativa sucesoria aplicable a ese eventual causante de la herencia. Entonces siempre partimos del país de residencia del cliente analizando su normativa. Una vez que lo tenemos identificado, analizamos el país de la fuente de la riqueza. Mi cliente tiene una inversión en Estados Unidos, mi cliente tiene una inversión en España, está invirtiendo en un fondo en Irlanda. Una vez que nosotros identificamos dónde está la fuente de la riqueza, vamos a poder determinar
qué gravámenes pueden darse en un caso u otro y qué normativa le va a aplicar a esa inversión propiamente dicha. Porque acá estamos en inversiones internacionales donde van a haber muchas legislaciones aplicando. Y ahí vamos a tener que analizar normativas sucesorias de un país u otro, convenios para evitar la doble imposición, intercambios de información, normativa bancaria, de inversiones que van a aplicar en función de cada país. Son muchas cuestiones que hay que analizar, además de obviamente analizar la familia propiamente dicha y su composición. Vamos a ver si el cliente tiene X herederos, dónde vive cada uno, etcétera, etcétera. Pancho, y mencionabas esto del intercambio de información. ¿Podrías explicar un poco más en detalle? Hace muchos años existía el secreto bancario a nivel internacional. Hoy sigue existiendo, pero ha cambiado mucho por esto que mencionamos de los intercambios de información financiera. Los países del mundo hoy en día intercambian información financiera que se utilizan por las autoridades tributarias con fines fiscales. Sin entrar en mayor detalle, es muy importante nombrar que hay dos grandes tipos de intercambio de información financiera automáticos. Esos son el CRS de la OCDE, el Common Reporting Standard de la OCDE, que aplica la gran mayoría de los países del mundo, y por otro lado está FATCA, es el intercambio de información que utiliza Estados Unidos. De nuevo, sin entrar en un detalle, porque la realidad es que admiten un análisis muy profundo, podemos decir que el mundo del secreto bancario, como lo conocimos anteriormente, ya no existe tanto, sino que hoy en día se dan estos intercambios de información, que cuando planificamos patrimonios tenemos que tenerlos muy presentes, porque es información que van a llegar a las autoridades del país de mi cliente o de la familia que estoy asesorando, donde muchas veces el cliente no tiene ese conocimiento. Entonces tenemos que tenerlo muy claro y lograr explicárselo al cliente cómo es. Y hablando de secreto, hay un tema que es muy tabú, que son las sociedades offshore. ¿Son legales? ¿Por qué tienen tan mala prensa? Las sociedades offshore son totalmente legales, se utilizan un montón para cuestiones de inversiones financieras, inmobiliarias a nivel internacional. La realidad es que tienen muy mala prensa porque algunas personas las han utilizado con fines no lícitos. Son unos vehículos de inversión muy buenos, muy sólidos, en países con mucha seguridad. Yo particularmente constituyo sociedades para muchos de mis clientes que me lo solicitan. Muchas veces recomiendo la creación de distintos tipos de sociedades. Lo importante siempre es cumplir con la normativa aplicable en mi país de residencia en función de la inversión realizada a través de esa sociedad. Pero las sociedades offshore son totalmente legales. Y una tendencia que las familias se mudan por motivos fiscales. ¿Podrías comentarnos cuáles son algunos de los destinos más buscados? El cambio de residencia fiscal puede ser una gran estrategia de planificación patrimonial y de hecho muchas familias lo utilizan. Sin embargo, no es una estrategia sencilla porque obviamente que implica un cambio de vida, implica trasladarse realmente a otro país y nada peor que hacer un cambio de residencia fiscal a medias, porque puedo llegar a terminar siendo residente fiscal de un país u otro configurando una doble residencia fiscal con todos los conflictos que eso conlleva. ¿Qué elige una familia cuando decide cambiarse por temas estrictamente fiscales? Bueno, tiende a elegir países con sistemas tributarios más benévolos, por ejemplo, sistemas tributarios territoriales, o tiende a elegir países con sistemas tributarios que otorguen beneficios a nuevos residentes fiscales. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay es un país que tiene lo que se conoce como la opción IRNR, que los nuevos residentes fiscales pueden acceder a grandes beneficios por periodos muy extensos de no pago de impuestos por inversiones en el exterior. España lo tiene, la famosa ley Beckham, es un tax holiday muy conocido a nivel mundial. Portugal, el régimen NHR, ahora está un poco en duda, pero lo tuvo toda la vida. El régimen non-dom en UK, el régimen lump sum en Suiza, hay un régimen de tax holiday también en Italia. Entonces, las familias que tienden a cambiar su vida por un tema fiscal buscan países más benévolos y hay que ser muy consciente de que hay países que buscan atraer nuevos residentes fiscales con estos grandes beneficios. Una familia uruguaya que tiene hijos viviendo en España, ¿tiene que considerar leyes españolas? 100%, sobre todo si tenemos presente que en España existe un impuesto sobre sucesiones y donaciones que aplica a los residentes españoles. Si mi hijo se va a vivir a España y recibe una herencia, probablemente esté alcanzado por ese impuesto. Entonces sí tenemos que hacer un análisis transfronterizo en función de la residencia fiscal de mis hijos, en ese caso. Vamos con otro ejemplo. Un jefe de familia argentino decide mudarse a Estados Unidos. ¿Qué pasa con el tema impositivo? La persona que era residente fiscal en Argentina, sobre todo, se estaba sometiendo a dos grandes impuestos que eran
el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias en Argentina y el impuesto a los bienes personales, más allá de muchos otros que no vale la pena entrarnos en el análisis. Al trasladarse a Estados Unidos se va a enfrentar a un impuesto a la renta en Estados Unidos y también eventualmente a un impuesto a las herencias, porque el domiciliado en Estados Unidos, el nuevo residente en Estados Unidos, va a estar sujeto a la renta a nivel internacional y al impuesto a las herencias americano por todos los activos que tenga a nivel mundial. Entonces, si tenía un campo en Argentina, capaz que queda alcanzado por ese impuesto a las herencias, hay que tener mucho cuidado. Pero un tema también muy importante es, cuando decido modificar mi residencia de un país u otro, tengo que analizar previamente si hay impuestos de salida, si hay exit tax en el país que yo estoy viviendo, que puede ser algo muy gravoso. También obviamente hacer un pre-immigration tax planning, que es ese análisis fiscal previo a la migración del país al que me voy a ir a vivir. Un error muy grave que cometen algunos clientes es mudarse y luego asesorarse, cuando la realidad es que primero va el asesoramiento para luego mudarme tranquilo. Y con respecto a esto del asesoramiento, ¿recomendarías incluir en la planificación a los herederos? Yo creo que siempre que se pueda es muy importante sumar a los herederos a la planificación patrimonial y a la planificación sucesoria. Obviamente que va a depender de muchísimos factores, edad del eventual heredero, conocimiento de la materia del eventual heredero, pero siempre que podamos de a poco ir incluyendo y sobre todo ir educando al heredero en lo que puede llegar a recibir, qué puede hacer con ello, etcétera, etcétera, puede generarnos muchas soluciones o puede evitar muchísimos conflictos de un heredero que de la noche a la mañana se despierta y tiene una herencia y no fue educado sobre qué hacer con esa herencia o cómo asesorarse con esa herencia. Yo siempre que veo a los herederos involucrados en la planificación patrimonial y en la planificación sucesoria de las familias, me transmite mucha tranquilidad sobre eso. Pancho, ¿y si los herederos están en pareja? ¿Qué hacemos? Eso va a depender mucho de cada familia y va a depender mucho de los lineamientos que cada familia establezca. Hay familias que establecen lineamientos genéricos para las parejas de cada uno de los herederos y hay familias que lo dejan liberado a la decisión propia de cada uno. La realidad es que va a depender mucho del caso a caso, va a depender mucho también del régimen de bienes que esa pareja haya adoptado, si son bienes gananciales, si existe separación de bienes, no tanto por la herencia en sí, sino por lo que se pueda llegar a realizar, las futuras inversiones con esos activos que se reciban. Va a depender de muchos casos, yo lo he visto en algunos sí involucrando a las parejas de los herederos y en otros no tanto. Es un tema familiar. Pancho, y pasando a las tendencias que estamos viendo en el mundo de inversiones, como puede ser, por ejemplo, blockchain y criptomonedas, ¿estás viendo que estos conceptos se integran en la planificación patrimonial? La realidad es que no tanto hoy en día, sobre todo el tema criptomonedas es un tipo de inversión que ha crecido mucho en los últimos años y que obviamente empieza a tener cada vez mayor relevancia. He visto más fondos de inversión que responden a criptomonedas y tal, pero no una planificación patrimonial con criptomonedas per se, pero sin duda que en el corto y mediano plazo son activos que vamos a tener que tener presentes y que van a surgir nuevas herramientas para poder planificar con ellas. Bien, Pancho, entendimos el cómo. Ahora pongámoslo en la práctica. Una vez que me enfrento a una familia que tiene distintas dudas sobre cómo planificar su patrimonio, comprendo a la familia, comprendo las legislaciones aplicables y las cuestiones que voy a tener que considerar en esa planificación, tenemos que diseñar una estrategia. Esa estrategia, que va a tener muchas cuestiones que vamos a analizar, se va a componer muchas veces de distintas estructuras. Cuando hablamos de planificación patrimonial internacional, por ejemplo, podemos utilizar sociedades offshore para ciertas inversiones, las famosas Private Investment Companies, que como mencionamos anteriormente son totalmente legales. Podemos utilizar muchas veces LLCs en Estados Unidos si voy a realizar una inversión inmobiliaria. Tendríamos que ver qué tratamiento tributario le damos a esa LLC, porque Estados Unidos tiene un sistema tributario particular donde muchas veces podemos escoger cómo va a tributar la entidad que estoy adquiriendo. Los partnerships son híbridos fiscales que se utilizan un montón también para ciertas inversiones, aprovechando lo que es la transparencia fiscal del vehículo. Los trusts, que a mi gusto son una de las estrategias de planificación patrimonial más completas porque podemos cumplir los 3 objetivos de planificación que hablamos, eso de la protección del patrimonio, la eficiencia tributaria y la planificación sucesoria súper a medida. Hay fondos de inversión que podemos crear para distintas familias,
hay seguros de vida que podemos instrumentar más tradicionales, más financieros. Y bueno, también hablamos de lo que son los cambios de residencia fiscal. Entonces, una estrategia puede involucrar todas estas estructuras, testamentos, fideicomisos locales. Es un todo complejo, es un todo completo y vamos a tener cómo lo diseñamos caso a caso. Vamos a tener que estar atrás de esa estrategia el resto de nuestra vida, porque la estrategia de planificación patrimonial no es algo estático, sino que es algo dinámico. Las legislaciones van cambiando y a medida que cambian las legislaciones la vamos adaptando en el caso a caso. Yo siempre digo que es como una planta dentro de una casa. La compro, veo dónde la pongo para que le dé el sol, en invierno le da el sol en otro lado, en verano en otro, la tengo que regar, la tengo que podar, la tengo que cuidar. La estrategia de planificación patrimonial es igual. Porque un hijo se va a vivir a otro país, yo, padre de familia, me puedo ir a vivir a otro país o decido invertir en otro lado, cambió la legislación. No es crearlo y olvidarse, sino que es crearlo y seguirla muy de cerca. Perdóname que me quedé con esto de las PIC. Si son legales, ¿qué fue todo este revuelo que hubo de los Panama Papers en 2016? Yo era muy chico cuando pasó esto de los Panama Papers y de hecho me llamó mucho la atención, pero con el paso de los años lo fui entendiendo. Primero que nada hay que decir que fue un robo de información, o sea, información privada de algunas personas que lo tenía un agente residente o un estudio jurídico en un país del Caribe, sufrió un robo de información y eso es súper importante. Ese robo de información vulnera el derecho a la privacidad de las personas. Y el derecho a la privacidad, cuando hablamos de temas patrimoniales, es un derecho súper relevante. La gente no tiene por qué enterarse lo que yo tengo, no tengo obligación, salvo que mi país de residencia me exija declararlo o informarlo, la gente no tendría por qué enterarse. Entonces, bueno, se hizo pública información mala vida y lo recibió un público que tampoco estaba tan preparado para entender esa información. Entonces se generó como este revuelo de que cualquier persona que tuviese una sociedad vinculada a los Panama Papers era casi un delincuente. Y la realidad es que no. La realidad es que muchísimas personas tienen sus sociedades offshore para tener sus inversiones, las reportan en su país de origen, pagan los impuestos que tienen que pagar y bueno, pagaron justo por pecadores, por cómo se dio todo. Sería ideal que no vuelva a pasar algo así. Los sistemas de información hoy son mucho más privados. Yo no creo que haya sido algo bueno para el mundo de las inversiones offshore, de hecho me pareció algo bastante malo. Sin embargo, está bueno que en función de estas cosas que pasan se aumenten las regulaciones, se aumenten los requisitos de compliance para asegurarnos que las personas que están haciendo una inversión de ese tipo no estén cometiendo ilegalidades. Y hablando de revuelos, ¿qué pasó el año pasado con Brasil a nivel fiscal? Brasil, bueno, una de las economías más fuertes de Latinoamérica y del mundo, obviamente, hasta hace poquitos años atrás no tenía normativa antielusiva de transparencia fiscal. Entonces era muy fácil diferir los impuestos utilizando estrategias muy sencillas. Lo que hizo Brasil en su normativa ahora es introducir una normativa antielusiva tipo CFC Rule, que quiere decir Control Foreign Corporation Rule, en la que si el contribuyente brasilero tiene la inversión a través de una sociedad sin mayor sustancia y cumpliendo algunos requisitos más, igualmente tiene que pagar los impuestos en Brasil. Muy similar a lo que son las entidades bond en Uruguay, con un formato de normativa diferente, muy similar a lo que es el artículo 133 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en Argentina, que tiene la normativa CFC que aplica a los argentinos, Refipres en México, entidades controladas del extranjero en Colombia. Entonces, con esta normativa de transparencia fiscal internacional, Brasil se alinea un poco más a lo que es la normativa antielusiva que existe en Latinoamérica. Lo mismo sucedió en Ecuador el año pasado, que introdujo su normativa CFC Rule, y se alinean un poco más a normativas más de avanzada, como puede ser la normativa colombiana, la normativa mexicana, que a mi gusto en Latinoamérica probablemente sea una de las normativas antielusivas más fuertes que hay, con normativa CFC muy detallada, con normativa antihíbridos fiscales también súper importante. Entonces Brasil, que hace tiempo no tenía normativa antielusiva de este tipo, hoy la tiene y eso generó mucha información, sobre todo por la dimensión del país y por cómo cambia el sistema tributario a partir de este ejercicio fiscal. ¿Y por qué dirías que el término planificación patrimonial internacional no suena tanto acá en Uruguay como sí lo hace en el resto de Latinoamérica? Es una buenísima pregunta, Agus, porque es la realidad. No tenemos una planificación patrimonial internacional tan sólida en Uruguay como sí tenemos en otros países como pueden ser Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia. Y eso se da por distintos factores.
El primero es la estabilidad y la seguridad jurídica que tiene nuestro país. Uruguay es un país súper estable, tenemos hasta grado inversor en la deuda externa, eso quiere decir que el mundo confía mucho en Uruguay. Entonces no es un país donde la gente le tenga miedo, por decirlo de alguna forma, a su gobierno o a lo que pueda pasar en el país, sino que al revés, confía mucho en su país y eso hace que se dé mucha inversión a nivel local. Al mismo tiempo, Uruguay tiene un sistema tributario de renta territorial. Eso quiere decir que no hay grandes impuestos que le apliquen a los clientes, entonces el cliente esté pensando cómo hacer para evitar esos impuestos si tiene un gran patrimonio. Eso de una forma u otra también fomenta un poco esa necesidad de planificar fiscalmente. Y por último, Uruguay tiene un sistema de legítimas forzosas muy claro en el Código Civil. Tampoco es necesario generar una planificación sucesoria tan específica. Sí, obviamente que hay que planificar la herencia, sí que podemos ayudar la herencia con distintos vehículos a nivel internacional, pero a diferencia de otros países donde no hay legítimas forzosas, no es algo que adquiera tanta relevancia. Y por último, obviamente, en Uruguay no existe la riqueza que sí existe en otros países de Latinoamérica. Entonces, la planificación patrimonial de familias súper ricas que vemos en otros países con inversiones financieras, inmobiliarias y de todo tipo en distintos países, en Uruguay no lo vemos tanto. La planificación patrimonial en Uruguay sí existe, pero no es una materia tan relevante. Desde un punto de vista fiscal, cliente persona física, Uruguay o Argentina, decide hacer una inversión financiera en Estados Unidos. ¿Qué tiene que considerar? Como dijimos al principio, partimos del país de residencia fiscal del cliente. En este caso, Uruguay o Argentina, tenemos que analizar cuál es la normativa que le va a aplicar a esa inversión financiera en Estados Unidos. En Uruguay, la normativa del IRPF. En Argentina, la normativa de la ley de impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales. Son países distintos. Cada país tiene su sistema de tributación, su soberanía fiscal y las leyes que le van a aplicar a cada una de las inversiones. Pero cuando nos pasamos a Estados Unidos, no solo vamos a tener que tener en cuenta las retenciones en la fuente que Estados Unidos me puede llegar a hacer por la inversión que yo tengo en Estados Unidos, va a ser probablemente un 30% del dividendo o de la renta que se pague por esa inversión. Al mismo tiempo también tenemos que tener presente el impuesto a las herencias. El impuesto a las herencias es un impuesto que existe en Estados Unidos que grava a los no residentes por los activos que tenga en Estados Unidos. Si yo tengo una inversión financiera con activos americanos, probablemente, porque hay que hacer un análisis bastante detallado, me va a aplicar ese impuesto a las herencias. Y tenemos que ver cómo podemos mitigarlo, cómo podemos evitarlo, cómo podemos aplicar una deducción fiscal frente a dicho impuesto. Ese es el análisis que vamos a tener que hacer en un caso de estos. Con respecto a el intercambio de información, ¿hay alguna diferencia entre Argentina y Uruguay? Sí, hay una gran diferencia. Primero que cuando hablamos de Estados Unidos, tenemos que hablar de FATCA, que es el intercambio de información que aplica entre Estados Unidos y los terceros países. Argentina tiene un IGA 1 firmado con Estados Unidos y por ende intercambia información Argentina-Estados Unidos y Estados Unidos-Argentina. Uruguay no tiene un IGA firmado con Estados Unidos, por ende Uruguay envía mucha información a Estados Unidos, pero las autoridades tributarias no reciben información de Estados Unidos. Por su parte, si queremos dejar a Estados Unidos de lado, Argentina y Uruguay son países miembros del CRS y entre ellos sí intercambian información también. Entonces ahí nos encontramos frente a distintos intercambios que aplican en cómo yo quiera ver la relación país a país. Pancho, nos hablaste del tema de las herencias. Si la persona tiene una cuenta individual o una cuenta en conjunto y fallece, ¿el tratamiento impositivo difiere? Si es una cuenta individual y el titular de la cuenta fallece, va a aplicar el impuesto a las herencias por los activos americanos que tenga esa cuenta. Si la persona es cotitular con otra persona, probablemente aplique sobre el porcentaje que corresponda a ese cotitular y no al porcentaje que corresponda al cotitular que se mantiene con vida. Ahora, Pancho, te planteo el mismo caso, pero con una inversión inmobiliaria en Miami. El mismo caso, persona física residente en Uruguay o en Argentina, que además de tener la inversión financiera, tiene una inversión inmobiliaria en Miami, por poner una ciudad. Ahí vamos a tener que analizar distintos aspectos de esa inversión, pero sobre todo lo primero que vamos a tener que analizar es ¿para qué voy a comprar ese inmueble? ¿Lo voy a comprar para ir de vacaciones con mi familia? ¿O lo voy a comprar para arrendarlo? ¿O es un desarrollo inmobiliario que pienso vender las unidades más adelante? En función de ello, probablemente siempre la inversión esté a nombre de una LLC americana, por un tema de limitar los riesgos que esa inversión pueda traer al capital de la sociedad. Y tengo que ver qué tratamiento tributario le voy a dar a esa sociedad americana.
como hablamos anteriormente, el sistema tributario americano tiene una característica que es el check the box election, que nos permite elegir una misma entidad como va a tributar. Una LLC puede tributar como un disregarded entity, un partnership, una corporación o hasta una S-Corp. En función de la inversión y de lo que yo vaya a hacer con esa inversión, el tratamiento tributario que le vamos a dar. Al mismo tiempo, vamos a tener un riesgo de impuesto a las herencias en Estados Unidos por esa inversión inmobiliaria, tenerla a través de un vehículo americano. Tenemos que ver cómo mitigamos ese riesgo, obviamente teniendo muy presente que la normativa americana es compleja y hay que asesorarse siempre con un asesor local. ¿Y qué pasa si la persona, el titular, fallece? Si el titular fallece, va a aplicar la normativa sucesoria del país donde estaba viviendo la persona últimamente, ¿no? O tiende a ser así. Entonces, si la persona fallece en Uruguay, le aplicará la normativa uruguaya; si fallece en Argentina, le aplicará la normativa argentina. Lo que vamos a tener que ver ahí en cada caso es si la persona no tenía ningún instrumento que acompañe esa herencia, o si tenía un testamento en Argentina, o si tenía un testamento en Uruguay o en Argentina y en Estados Unidos, o si eventualmente tenía un trust. Todo eso puede ayudar a que el proceso hereditario y la transferencia de los activos de una generación a otra se dé con mayor fluidez y más fácilmente. Pancho, y mencionabas esto del trust. ¿Cómo funciona bien? El trust es una estrategia de planificación patrimonial, es una estructura de planificación patrimonial súper combinable con otras estructuras. Lo que nosotros conocemos como fideicomiso acá en Uruguay o en el derecho civil que nosotros conocemos, en el mundo anglosajón se conoce más como un trust. No son idénticos, pero son similares. El trust puede ser una estrategia de planificación patrimonial muy buena, donde una persona contrata con un trustee, que es un tercero, y aporta ciertos activos para que sean administrados y luego distribuidos a favor de ciertos beneficiarios. Es un contrato, el trust per se no tiene personería jurídica propiamente dicha, pero es una estrategia que se utiliza un montón, sobre todo en el mundo anglosajón, y que en Latinoamérica cada vez se utiliza más para eso, para generar una planificación sucesoria muy a medida. ¿Y qué pasa con la planificación sucesoria del trust y las leyes hereditarias de cada país? Si utilizamos un trust como herramienta de planificación sucesoria, va a ser muy importante que esa planificación que yo diseñe a través del trust no vaya en contra de la legislación aplicable que tengo en mi país, de la legislación que me va a aplicar a mí como causante de la herencia. Lo que nosotros siempre recomendamos a los clientes es utilizar el trust para facilitar la herencia y tener una planificación sucesoria muy a medida, pero que no genere un conflicto de legislaciones entre el país donde se queda el trust y el país donde aplica la legislación hereditaria, sino que al revés, se hagan de una forma similar o idéntica para apoyarse uno con otro. Todo esto lo podemos también complementar con testamentos. En algunos países donde no existen las legítimas forzosas se utiliza más de una forma u otra. Donde existen las legítimas forzosas, nosotros recomendamos siempre que lo que establece el trust también vaya acorde a esas legítimas, para eso, para no generar un conflicto el día de mañana entre herederos, beneficiarios, etc. ¿Cuál sería el atractivo de un seguro de vida en la planificación sucesoria? El seguro de vida es una herramienta muy utilizada en la planificación patrimonial y yo la recomiendo mucho, sobre todo para que cuando se dé el caso del fallecimiento del padre de familia, la familia pueda recibir cierta liquidez para poder cubrir los gastos que ello genere. Cuando nos enfrentamos frente a una sucesión, frente a una herencia, nos enfrentamos a un caso muy emotivo, de mucho dolor en la familia, donde lo que menos queremos es que hayan movimientos bruscos a nivel patrimonial. Un seguro de vida lo que nos puede dar es esa liquidez instantánea, por el caso del fallecimiento de un tercero, donde no tengamos que tomar decisiones apresuradas respecto al patrimonio familiar de toda la vida. Yo lo recomiendo mucho, para mí es un gran complemento dentro de las estrategias de planificación patrimonial sumar siempre un seguro de vida, que obviamente hay muchos tipos y hay que ver cuál aplica en cada caso, pero sí son muy buenos. Pancho, y ahora vamos un pasito más. Cliente argentino tiene inversiones financieras e inmobiliarias mediante un trust. Decide mudarse de Argentina a Uruguay, España o Estados Unidos. ¿Qué cuestiones tiene que considerar? Es muy buena la pregunta porque sucede mucho en la práctica. La realidad es que estamos viendo muchas personas de Latinoamérica moviéndose en distintas jurisdicciones. España suele ser muy utilizada, Estados Unidos también, por lo que implica Estados Unidos como país. Uruguay también lo hemos visto mucho en el caso de los argentinos. Entonces, lo primero siempre es el Pre-Immigration Tax Planning. ¿De dónde me voy y a dónde voy? Ese análisis fiscal de entender cuáles son las reglas de juego que me van a aplicar.
en un caso u otro. Para el caso de Uruguay, particularmente dicho, el nuevo residente fiscal va a tener la opción del tax holiday y del IRNR si configura residencia fiscal en Uruguay por alguna de las vías que existen en la normativa. Va a tener un tratamiento mucho más benévolo de su situación a nivel internacional porque el sistema tributario uruguayo es bastante más benévolo que el argentino. Entonces, si logra transferir su residencia fiscal a Uruguay de manera correcta y aplica el régimen IRNR, la opción IRNR, va a estar en una situación más benévola a nivel fiscal. Si se traslada a España, la cosa cambia mucho porque la famosa ley Beckham no se aplica de forma tan sencilla en Uruguay, no aplica por el simple hecho de ser nuevo residente, sino que hay que cumplir con ciertas características. Al mismo tiempo, esa persona que tiene un trust en Uruguay probablemente no tenga muchos problemas, pero en España no tiene un reconocimiento como sí lo tenemos en Latinoamérica. Vamos a tener que analizar si esa estrategia tenemos que ajustarla de una forma u otra. Y ese mismo cliente de Argentina que decide irse a Estados Unidos, bueno, van a cambiar las reglas de juego, como dijimos anteriormente, van a aplicar distintos impuestos, nos olvidamos de bienes personales, aparecen impuestos a las herencias, pero probablemente también tengamos que ajustar esa estrategia. Cuando dijimos que la estrategia de planificación patrimonial es como una planta que tengo en mi casa, que tengo que ir regando, que tengo que ir cuidando, y en función de cómo cambie, si me mudo, dónde cambio la planta, bueno, lo mismo va a pasar con este trust. Probablemente tengamos que ajustarlo para que esté compliant con la normativa americana y no tener problemas con las inversiones subyacentes. Bueno, Pancho, la verdad que fue un honor tenerte acá. Escuchándote, creo que nos queda claro a todos que la planificación patrimonial no es solo para las grandes fortunas, sino más bien un deber que tenemos todos. Es correcto, Agus, y es así. O sea, no tenemos que pensar en tener un patrimonio enorme para empezar a planificar, sino que podemos empezar a planificar desde ya. Yo trabajo con personas que tienen mi misma edad y ya estamos planificando su patrimonio, entonces claramente hay espacio para todos. Yo quiero agradecerte a ti por esta oportunidad. Esta es una materia muy desconocida para muchas personas, que no se enseña en la facultad, que se va aprendiendo con el paso de los años. A mí me la enseñó la experiencia profesional, entonces el poder estar hablando contigo, transmitirle a las personas algo que es del día a día, cómo se ve desde un punto de vista de la planificación, es súper importante. Y además está decir que estamos súper abiertos a recibir cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier cuestión que quieran que abordemos con más profundidad. Esta ha sido una charla un poco informal, donde vimos temas de manera un poco superficial y son temas extremadamente técnicos, obviamente. Así que súper abiertos a seguir charlando con todos y a seguir complementando todo esto que hicimos. Si este contenido te sirvió, te invito a que apoyes el canal suscribiéndote y dándole like para más de Finanzas e Inversiones.